Fíjate que hoy hice la entrevista con Anabel, Anabel. sí, para su trabajo de grado, Ah, qué bien. ¿Y qué sí, te para dijo su... Anabel? Bien, sí, sí, estuvo bueno, sí, sí, solo tuve que hacer unos ejercicios y leer varias frases en español y como muestra para ella y después ella pueda analizarlo Ah, para qué bueno. Muchas analizar la gracias. pronunciación. Sí. Perfecto. Muchas gracias por ayudarle a Anabel. Ah, sí, con mucho gusto también pregunté a un amigo mío y él dijo que sí, sí, si ella necesita a alguien, él puede participar, pero finalmente no sé si ella contactó a él o no. Claro, eso Habla ya. español mejor que yo, él vive en Colombia desde hace como 9 años. Ah, qué bien. Qué bien. Mm, Claro, hay muchas. sí. Perfecto. Muchas gracias por ayudarle a Anabel. Vamos a ver entonces nuestro punto. Entonces, Manchu, ¿qué es lo que quiere decir Manchu? ¿Acaso, no? Mm, Manchu. ah, Mancho. Entonces, Manchu es como justo ¿acaso, no? Chu como una pregunta, sigue siendo como una pregunta, ¿no? Mm, Entonces, man como, ¿va a suceder esto acaso? ¿Va a suceder esto acaso? Entonces, chay, hisilla warmika. Y aquí se usan dos letras que ya no usamos en el quichua unificado, la J y la Z, ¿no? Entonces, ujú, Z es prequechua realmente. Entonces, esta hisilla tiene mucha esa connotación de risueña, de querida, ¿no? Esta señora risueña, ¿acaso no es tránsito? Chay, ujú, Walmika, mancho transo, ujú, ¿no será tránsito? ¿Acaso no es? Entonces, fíjate que es como una comparación, pero en negativo, ¿no? ujú. Pero es similar al Nacho, ¿verdad? Ari Es muy quiere similar, confirmar. quiere confirmar, Mm, exactamente. Entonces, Ari, paika transomi. Entonces, si es que quiere confirmar, necesitamos un mi para responder. ujú. Entonces, tránsito. Tránsito viene de la llanura, ¿verdad? Y fíjate, aquí viene Mancho como Nacho, ¿ya? Ujú, Entonces, aquí ya el Mancho cambia de significado, ¿no? El Mancho ya tiene el significado de Nacho. mm, Arita Itaca. Mancho Costaman Ringi. Tránsito viene de la llanura, ¿verdad? ujú. ¿Y usted acaso no se va a la costa? Arita Itaca. Mancho Costaman Ringi. Entonces aquí viene el cambio en el centro de la oración, como mancho, como acaso no se va. Arita Itaca, mancho costaman ringi. Entonces este mancho tiene un aspecto también negativo dentro de la oración, ya no significa verdad, significa eh, sí, padre, sí, señor también, taita, y usted, Ari, taitaca, mancho costaman ringi, pero en acaso no se va a la costa. Ari, jala. Ya viene el bus, ña mi carro cachamo, ña, Mm, ya. ña mi caja tunanta guachamo, ya viene el Ajá. gran vehículo, ¿no? Entonces, carro acá, sí, funcionaría, pero ya tenemos significado para bus, para vehículo, entonces, Carro es Antaua, ¿sí? Antaua. Mm, Antaua es un carro y nosotros también tenemos ya los neologismos para vehículos, ¿no? Entonces, de diversa índole, ya te voy a dar una reseña rápida de vehículos. Es un anexo sencillo que tengo yo de vehículos. Rapidito por aquí.
Porque siempre los vehículos es como que se usa mucho. Mira, aquí ya me encontré. A ver, Mm. el bus es Hatun Antawa, igual. Ya, entonces, Ahora, ese sería el autobús, Hatun Antawa. Antawa, el carro. Aparicantawa sería un camión de carga. El cir, el cirquiti es una moto porque suena, ¿no? Como sí, como cirqui. El motor, ¿no? Ah, Ajá. Entonces déjame, te escribo esas palabras, ¿ya? Un nuevo Word. Ya. Se escribe así cirquiti al, a la moto, Antawa al carro y al bus se le dice Hatun Antawa. Y le han puesto unido aquí, Hatun Antawa. ¿Ya? Ah, el camión también te lo pongo por si acaso. Aparican, Aparicantawa. ah, Aparicantawa. Ricantagua. Entonces este ya nos da la noción de un camión de Sí, carga. sí, en Colombia llaman mula a los camiones. En Ecuador también. No, no. Siempre Eso, me pareció chistoso porque acá dicen mulas y cuando vine a Villeta la primera vez, acá hay un lugar y allá dice parqueadero de mulas. Entonces yo pensé en los animales que son parqueaderos, porque acá claro, tienen muchas mulas como animales para la producción de panela. Y solo después me di cuenta que es para camiones. no. Sí, esas cosas también difieren mucho del español, ¿no? ¿Cómo le Mm. decimos a los autobuses? Nosotros le decimos bus o autobús, Ujú. pero en Perú le dicen la combi, Ajá, la combi. y eso me parece a mí rarísimo. Ya, Ah, en sí, alemán combi es un carro grande, como un carro ah, que tiene el baúl grande. Sí. mira tú. Entonces, bueno, tal vez tiene un sentido con esta influencia de Europa, ¿no? Pero No yo no sé sé. por qué le decían combi, pero Mm. cuando tomas un bus en Perú le dicen la combi. Entonces, Sí, cada país tiene sus expresiones diferentes. tienen unas expresiones diferentes y claro, por eso es que también estamos trabajando con estos neologismos, ¿no? También, entonces sí es como medio importante tenerlos en cuenta. Mm. Pero bueno, pues ahí vamos. Y entonces, ¿cómo sería esta? Ari, jala. Jala Mm. sería como oiga, ¿no? Ojalá. Ñami, antahuaca, sham. Ñami, hatun antahuaca, sham. Ujú. ¿Ah? Kati, manchu, manchu chakiwan mi ring, chakiwan ringi. Ajá. Fíjate que manchu ya es implícitamente una pregunta, Nacho. Ujú. Entonces, ¿acaso no se va no se va a pie? ¿Por qué acá dice Chaquiyawan y no dice Chaquiwan? Chaquiwan. ¿Acaso no se va nomás a pie? Ah, ujú, mm, ¿Ya lo viste? ujú. Y eso tú lo Ah, entiendes ya porque tienes contexto de español latinoamericano. Si no sí, estuvieras sí, en para, las nubes. para la mente alemana es un poco difícil.
Sí, porque tenemos otra manera de expresarlo. Pero sí, pensando en el español es muy, muy lógico porque dicen así. Claro, es que lo que pasa es que nuestro español, sí es español, pero es español con pensamiento quichua, ¿sí? Y otras lenguas, ¿no? Y otras lenguas indígenas, ¿no? Que tuvieron interacción con el español. Entonces, es súper interesante también cómo cuando tú vas a las comunidades amazónicas, en cambio ya la interacción es con otras lenguas, la interacción es con con el Safiquí, con el Shuar, entonces, Sicoyan, entonces cambian hasta los nombres de los lugares, hasta de algunas cosas, entonces, pero esa expresión ya solamente diciéndote Chaki Yawan, Chaki Yawan, Ajá. entonces te va hasta la forma de expresarte, dice, ¿acaso no te vas a pie? ¿Acaso no va a pie? Entonces, ¿acaso no te vas a pie nomás? Ya, así yo lo hubiera traducido. Ya. Entonces, bueno, para que se entienda ese ya. Entonces, mana, carro, piniri. Chakiwan, ringapaka, mai karun. Creo que ya está sin traducirle tanto, se entiende, ¿no? Entonces, no, en bus me voy, en carro me voy. A pie, para irse a pie es muy lejos. Mai karu. Entonces, mai es como esta expresión que maximiza la lejanía, porque karu ya es de por sí lejos. Pero decir mai karu es súper lejos. ¿Ari? Ari. Como te han dicho. Ari. Ah, su maravilla. Mira, aquí está Hijitza. Risueño, risueño, es para tanto para masculino y femenino, que podría aplicarse jisilla. Manchu, en este caso acaso no, pero también Manchu puede tener el contexto de Nacho, en algunos cuando si le pones al final. Carro no es bus, ahora es Hatun Antawa. Chakiwan, a pie. Y aunque dice con pie, ¿verdad? Pues es a pie y si le pones Chakiwan. ¿Ya? Ringapak. Entonces, ringa es ir, ri es ir, rina. Y si es que le pongo engapak es para. Engapak es para ir. Y él dice engapakka. Entonces, es más completa la expresión si pones, ¿no? Entonces, ringapakka es como para ir y viene hasta un énfasis. Rimaymanta tapuykunata, piwanta tayta jeruchuka parlan. Na yarinkichu. Na mashiu. Está Viviana Mashiwan. Viviana mashiu, tránsito mashiña. Chay yuyayta ñachariña. Jerónimo y Verónica y Viviana, Nacho, y hablando de tránsito. Ari. Igual taita Jerón Chuca parlan, taita Jerón Chuca, Yanagua, Paika. Paika Viviana Wan mi parlan. Imashutita Hijisa Warmika. Hijilla Warmi Pasuti Transo. Transo, aquí.
Isilla Warmica. Pamba Manta Chushamu. Creo que sí. Ah, Ari transuka pamba mantami shamu. Tumaksha. May mantaita Gerunchuka ring. Paika. Mayman. Um, ¿A dónde? no me acuerdo. Paika Costa Manierin. ¿Mm? Dale, pacha. Matak Nyasham. Y Matak Nyasham. No entiendo la pregunta. ¿En qué viene? Imatak. Pero Imatak es como que, ¿no? ¿Qué viene? Y Matak. Sí. Ya. Entonces, vendría a ser en el carro, ¿no? Sí. Sería como Imatata que yo le pondría. ¿Sí? Porque dice que ya viene. Aquí Sí, está diciendo que ya viene. que ya. Que es que está viniendo en el momento Está que bien. están hablando. ¿Qué viene? En el carro, ¿no? Que viene. Caro ña shamu. ¿Hatunatawa? Haturantawa ñashamu. Hatunantawaya ña shamu. Ahorita Jerunchuka, Chaquillawanchu, Costaman Ring. Mana takillawanchu Costaman rinchu. Quispeche vaya me liago. Kunanga. Taita Jeruchuka, Chaquiwanchu, Costaman Ring. Mana paika mana chakillawanchu Costaman rinchu. Paika hatun carro. Paika shuk hatun antawapimi Costaman rin. Shuk carroca, shuk hatun antawa. Costaman Ring. Carropimi rini mirka. Papitak taitajeru ucha Costaman Ring. ¿En qué? Ahí sí es en qué. Shuk hatun antawapimi Costaman rin. Ahí sí está bien. ¿Ya? Ahora, ya Kunanga. Vamos a ver si es que Imatata, que es la quinta pregunta, dice, ¿qué viene ya, Nacho?
en qué va la cosa. Sí. Esto tal vez está un poquito rara, hasta en español puede ser un poquito rara hacer la pregunta, ¿no? ¿Qué está viniendo, pondría yo? Sí, que está viniendo. Sí. Entonces, este es el famoso español andino, ¿no? Entonces, por eso es que tiene estas repercusiones y cambia un poco la sintaxis. Bueno, vamos al mancho como interrogativo, gramatical, interrogativo negativo, manacho. ¿Ya? Entonces, este interrogativo negativo es conocido en la zona del Cañar como mancho o manacho, algunas veces como nacho. Ajá. Entonces, su estructura netamente se le denomina interrogativo negativo. Entonces, este nacho ya sabes lo que es ahora. ¿Ya? Entonces, interior de la acción. Mancho toma el significado de no, ¿acaso no? Manchu se antepone al elemento al conjunto que conforma una unidad sobre la cual se acentúa una interrogación. La contestación para preguntar con Manchu, si es afirmativa, se agrega mi al elemento o objeto de la pregunta. Si es negativa, se antepone mana al elemento o objeto de la pregunta. Shinamika. Chay hijisilla warmika. Manchu Rosa. ¿Esa mujer acaso es Rosa? Si ves cómo le traduce el Mashi, le dice, ¿esa risueña mujer acaso Rosa es? Ya, eso no, eso es un español que es andino, ¿ya? Fíjate que se pone el verbo ser y estar al final. Sí, esto es hacerle quicho al español. Le pone, Sí. ¿esa risueña mujer acaso Rosa es? ¿Ya? Entonces, yo te diría, realmente hasta a mí se me hace raro, entonces yo le pondría, esa mujer risueña, ¿es acaso Rosa? Así te lo pondría yo. Ya. Pero sí lo escucharía y lo he escuchado muchas veces que te dicen, esa risueña mujer, ¿acaso Rosa es? ¿Acaso Amelie es? ¿Ya? Esa risueña mujer de Colombia, ¿acaso Amelie es? ¿Ya? Entonces, ya sabes también que Gisilla, ¿ya? Entonces, contestación, Ari, Paika Rosana. Sí, ella es Rosa. ¿Qué hay, Pichu? Oh. Ja, ich schon, aber er nicht. Samuk. Was heißt morgen?
Hola, Meli. Disculpa, Hola. pequeño error. Pequeño error de energía. Pero todo bien. Estuvo chistoso porque preguntaste qué hay bicho y después te fuiste. Ya. Y yo dije, yo estoy aquí. Ya, pues ya nos pasó, ni modo. Nos tenía que pasar en algún rato. Pensé que estaba prendido, pero ya, Mm, una jugada un poco. Pero vamos, sigamos. Entonces, Kunanga, Kunansi, Ari, Paita Rosami, ¿ya? Ahora, ella no es rosa, Kilka Katipaisha. Mana paika, mana rosachu. Ajá. Y de nuevo vamos a la estructura rosa chu, mana chu. Ujú. ¿Ya? A ver, ahora vamos a escribir entonces ahora, Ameliago. Esta persona débil no es Ramiro. Eso quiero que tú escribas. ¿Persona débil acaso no es Ramiro? Oh, no me acuerdo qué es débil. Irki. Yerki. Ah, sí, lo vimos, lo vimos. Ay. Mm, ¿cuál era el nombre? Rodrigo. Ya, Juan Rodrigo, ya. Ah. Estás peleando con la pizarra. Sí. ¿Qué te ayudo? No le muevas, yo te ayudo. Ya, dale. Ah, ya no. Ah, sí. Ese hombre débil, ¿no será Rodrigo? No, ¿qué? ¿No será Rodrigo? ¿No es Rodrigo? No es Rodrigo. ¿Ancho? ¿Acaso no es Rodrigo? Bueno, ahí te estoy poniendo tu español a prueba, ¿no? Porque también, ya, sí, la estructura, ¿acaso no será Rodrigo? Es una, pero yo te Sí, digo, ¿no será Rodrigo? ¿No es que será Rodrigo? sí, pero en el quichua también se utilizaría la forma de futuro. Em, O en esta forma de futuro, sí, podría entenderse, pero ¿acaso no es Rodrigo? Sería como la forma más clave, ¿no? Pero este Nacho en el contexto sí podría entenderse también como futuro, ¿no? Entonces, em, porque a ver, para hacer el futuro en orden, ¿cómo sería? ¿Cómo es cero estar? Mana, mana cagrichu, ah, mana, no será cagrinchu, carinchu, green, la gris, pues, ¿Mm? el gris te falta, ca, cagrinchu, ca, gana, ca, gana, le pones gris, cagrinchu, cagrin, cagrinchu. ujú. Ah, ¿Cómo le ves? ajá, ah, ajá. Entonces, sí, pero comunicacionalmente no me da mucha información, ¿me entiendes?
Entonces, por eso es que ese manchu tranquilamente podría ser eso también. Ajá. O se podría decir también con el presente, con manacanchu. ¿No será? Pero por eso es que está el manacho, mancho, o el nacho, Ujú. ¿no será? ¿No es verdad? Eh, ¿Verdad? ¿Cierto? ¿Acaso no es eso? Entonces, Entonces, a eso, entonces todas podría estas estructuras pueden ser superadas con el mancho, es lo que nos dice, ujú, con el nacho. ujú. Así. Mm. Ya, genial. Entonces ahí me estás diciendo, ese runa, esa persona, ese hombre Rodrigo, ese hombre débil Rodrigo, es Rodrigo, ¿verdad? Ujú, Chay Runaka, Chay Irki Runaka es Rodrigo, Rodrigo Mikan, ujú, ¿hecho? Y como es Paika, solamente le podría Rodrigo, ¿hecho? ujú. Lo tienes, ¿verdad? Ari. Ya, vamos a ver. Ya, Manchu, Paikuna, Radio Manrincuna, Mm. ya, como nosotros planteamos radio, también hay ya una palabra para decir radio. Mm. Sí, entonces, pero Entonces dicen que van como a la casa donde producen las emisiones. ¿mm? ¿acaso ellos están Rincuna, están yendo, van a la radio? Mm, Ari, Paikunami, Radioman Rincuna. Sí, ellos van a mm, la radio. Mana, mana Paikunachu, Radioman Rincuna. mm. No, ellos no van a la radio. ¿Cómo te han hecho? Ari. Ya, anchos malga, ya kunanga, ashaguta mushukshimi kunata charinchi, me manda ñukanchikpa radio nishka ña, shukta Mm, formas charinchi ña. Ari. Tengo entendido que es Santaniki, pero eso es lo que quiero confirmarte para decirte que sí es la radio, sí. No, el Santanik ha sido el computador, Santanik. Sí, porque le tenía la mano eso, pero yo la voy a buscar y te lo voy a decir. Porque aquí también tenía como mis diccionarios quechos a la mano, pero... Ah, aquí está. Yo mismo he guardado. Ya. Yo creo que estos son los neologismos, entonces este diccionario es un poquito más nuevo. Mm, Entonces ya tienen algunos neologismos. A ver, radio, rápido, rasgar, racimo. Mira tú, no tiene radio. mm. No tiene radio aquí, pero yo te lo busco porque sí lo tenía. Es más, es como han estado haciendo nuevas palabras. Esa era una, igual televisión, igual computadora o internet. Internet es, Internet también tiene su letra, su neologismo, pero no es muy utilizado, pero uno dice el internet, internet, pi.
te dicen Tucuipachawan Tinki, así se llama internet. Es decir, con toditos unidos. Entonces, esto es el Tucuipachawan Tinki. Es bien interesante porque los taitas cuando se reunieron para hacer estas palabras, pues tienen sus pensamientos, ¿no? También para ir formando las palabras. Sí, sí, es una palabra muy bonita para el internet. Claro, es que es lo que les une a todos, ¿no? Sí. Sí, con todo. Yo lo he visto en este mismo manual, solo que está como muy guardado, ¿no? Pero ya te paso, porque sí es una palabra un poquito difícil de encontrar. Igual televisión, igual internet, no se encuentra normalmente o comúnmente. Pero ya te averiguo bien y te digo. Si no me jalas las orejas, te digo dónde es. A ver, continuamos un poquito hasta eso. Vamos a ver esta parte. Yatipay. Manchu Mamaka Iglesia Mandarín. A ver, ¿qué quiere decir eso en español? ¿Acaso la mamá no va a la iglesia? Ari Mamaka Iglesia Manmirin. Mana Mamaka Mana Iglesia Manchurin. Muy bien. Alpacho. ¿Katy? Manchu Kankunaka Hospital Mana Shamungichik. ¿Y Maniki? Ustedes, ¿acaso ustedes no vienen del hospital? Desde el hospital. Del Ari. hospital. Muy bien. Entonces, ¿acaso Cancunaka, ustedes del hospital, acaso ustedes vienen del hospital? Y dime, Arioman, ¿cómo le dices? Ari Nyukanchika Hospital Manda Shamunchik. Sí. Shamunchik mi. Ahora, niégalo. Mana Nyukanchika Mana Hospital Manda Shamunchikchu. Shamunchikchu o Nyukanchik, Nyukanchik, Mana, Hospital Mantachu Shamunchi. Ari. Sí, ese chu generalmente podrías ponerlo al hospital y Mantachu, porque ahí tú niegas con mucha más precisión que no vienes del hospital. Ya. Gatipaya. China. Kilka Gatipaya. Manchu Feria Manrin. Ari Feria Manmirin. Mana. Mana Feria Manchurin. Muy bien. Manchu Radio Manta Shamungi. Ari Nyukaka Radio Manta Shamunimi. Mana Nyukaka Mana Radio Mantachu Shamuni. Manchu Istanku Manringichik. Istanku Imatakan. Istankuman. Entonces, Istanku, tenemos nosotros aquí las palabras nuevas. Piño, Tenchipa, Istanku. Estanque me suena a mí, pero quiero estar asegurado. Cantina. Mira tú, cantina. Cantina. Sí, tiene un poco de chao piquicho a esto, pero mira. Mira, si le ves que está la C de castellanizado. Sí.
es como establecimiento, ishtanku, o debe tener alguna otra forma la cantina para decirse así. Mm. Entonces, Machena Yakuta Wasi, yo diría, la casa del trago. Pero también ishtanku, ya sabes, cuando se te Ah, ofrece ishtanku. es como un bar. Ah, porque pensé que cantina como para comer. No, no, no. No, no, no. Ah, Cantina es para beber. Ya. ah, sí, creo que en Colombia no se dice para un bar. No, Cantina. cantina generalmente en Latinoamérica es para beber. Creo que desde Ah, México hasta el sur ajá, se dice así. ajá. Sí, creo que acá no se dice. Generalmente no es un lugar tan bonito, sino es un lugar más Sí, que nada. O si uno lo quiere entrar allá. ya, o sea, puede ser, pero puede ser que también haya lugares medio agradables, pero no, ese es el fin, ¿no? Mm, Entonces, ishtanku. Ya, manchu ishtanku rengichi. Ari, ñukanchika ishtankuman rinchik. Mana. Mana ñukanchika mana ishtankumanchu rinchik. A ver, Mm, ahora quiero man, escribir. Quiero que mm, tú hagas. Sí, termina. manchu pamba manta shamun. Ari, paika pamba manta shamun. Mana, paika mana pamba manta shamun. Ni pacha. Este pamba, realmente en el quichua unificado ahora se escribe con la M. Mm, Pamba. Se, pamba. se dice pamba. Perdón, se dice pamba como con una B, pero se escribe pampa. Mm. ¿Ya? Entonces, ahora quiero que me digas, ¿acaso no vienes del restaurante? Manchu, Manchu Kanga. Voy a escribirlo. Kilcapa, Ari, Kilcapa. ¿Acaso no vienes del restaurante? Mm, Ah, no. Ajá. Ahora, ¿ese kanga es necesario? Mm, no creo que se entiende por la forma del verbo, ¿no? No, exactamente, no es necesario. Paralelo, kanga kilkatipa. Mm, Manchu mikuna wasimanta shamungi. Bien, ¿acaso no vienes del mercado? Oh, mercado. ¿Qué es mercado? Mercado, Katuna Wasi, Ah, o Katuna Pamba. Mercado abierto, Katuna Pamba. ajá. Ya creo que ya lo tienes. Ahora dime, no vengo del mercado. Mana y chu te falta. Ah, Mana Katuna Pamba Mantachu. sí. Sí, viste, ya sabes la regla, pero solo caíste un poco nada más. Mm, Bien, bien.
shukshina. Taitaka manchu rin. Ari, taitaka rinmi. Mana, taitaka mana rinchu. Imatakan. No. Ana hamutangicho. ¿Hamutangicho? Sí, como no va el Señor. Entonces, taitaka manchurin. ¿No va el Señor? ¿Acaso no va el Señor? Ay, el Señor va. No, Él no va. El Señor no va. Kanga, manchuringi. Ari ñukaka rini. Muy bien. Rinimi. Mana Taitaka manchushamu. Ari aylaka shamun. Mana aylaka mana shamunchu. Niega el primero, por favor. La Niega el primera. primero. Mana ñukaka manchu rinichu. Kankunaka manchu ringichik. No, la respuesta sería simplemente no con manchu mismo. Sí. Mana ñukaka mana. Mana ñukaka mana rinichu. Mana rini. Sí, eso es lo que quiere hacerte confundir un poco, ¿ya? Entonces, Kimsa, Nipai. Kankunaka manchu ringichik. Ari ñukanchika rinchikmi. Mana ñukanchika mana rinchikchu. Tapuita rurana, hacer preguntas con interrogativo negativo. Mancho. Ñukaka feriaman mi rini. Kanga manchu feriaman ringi. Paykunami radiomanta shamunkuna. Kankunaka manchu radiomanta shamungichik. Hospitalman rinimi. Imaningi hospital. Imagínate nina kichwapi hospital. Hambikwasi. Hampinawasi. 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 Hampinawasi sería como centro médico, pero un hospital sería Hatun Hampinawasi. Gran lugar, una gran casa de medicina. Hatun Hampinawasi. Hatun Hampinawasi man rinimi. Hatun Hampinawasi man rinimi. Kanga hatun Hampinawasi man. No le pusiste el manchu. Manchu churape. Kanga manchu hatun Hampinawasi man ringichu. Ringi nomás. Ringi. Así ya tenemos el chu. Sí. Ya está el chu como pregunta. Están kumantami shamunchik. ¿Y mata kamishu shimi pistanku? El bar. Cantina. Cantina. No, venimos de la cantina.
Pa, pai, paikunaka manchu istankumanta shamungichik. Ailami iglesia manta shamun. Kanga manchu iglesia manta shamungi. Iglesia Manta Chamungi. Kanga Cancuna o Shamun. El Paika. Paika. Paika manchu iglesia manta shamungi. No Shamungi, Shamun. Shamun. Sí. Shamun. Paika manchu iglesia manta shamun. Ahora vamos, Atipai. Hunkal manta mikani. Paika manchu hunkal manta. Paika manchu hunkal manta kan. Quita el can. Paika manchu hunkal manta. ¿Cómo te sientes? Bien. Creo que estás hablando ya más fluido. Sí, un poco. Que tienes más estructuras también, entonces ya. Sí, a veces tengo esos momentos que pienso que cuando en mi vida voy a poder hablar bien. No, pero, o sea, nos sí, pegamos a la después, historia y no. Sí, me acordé de los otros idiomas que aprendí, era lo mismo. Uno siempre tiene esos momentos que siente que es muy complicado y que nunca va a aprender, pero finalmente sí, solo toma unos años. Lo único es que acá no puedo practicar hablar con la gente, pero bueno. Pero puedes ir el domingo. Sí. Puedes Sí, venir el domingo y practicar. Cuando aprendí inglés y francés y español también en general no tenía personas para hablar y lo aprendí, entonces creo que con el tiempo sí. Pero debo viajar a Ecuador para practicar en algún momento. Yo lo sé. Y estás bastante cerca también, igual. Ahí Sí, podemos hacer un viaje. Nos vamos a Otavalo, a Cotacachi. Que conozcas, igual pasas por Quito un rato. Eres bienvenida. Gracias. Sí, en avión creo que es solo 1 hora y media. Sí, debe ser. No es Debe tan ser. cerca. Porque a Bogotá es como un par de horas, 1 hora y media. Sí, no es tan lejos. Desde Quito es 1 hora y media más o menos a Bogotá. Mm, Es bastante cerca. sí, De paso te compras algo y practicas tu quichua para comprarte algo en Otavalo. ajá. Sí, sería muy bueno tener más textos para leer, porque es, es un poco, pues, puedo encontrar textos en quichua, pero son, claro, no son textos escritos para personas que aprenden, entonces son mucho, de un nivel mucho más alto, yo no entiendo. Sería muy bueno tener textos que son escritos para personas que aprenden. O de pronto como unos libros para niños o algo así, algo más fácil de entender para poder practicar la lectura. Es más, los hay. Lo que pasa es que todos estos cuentos generalmente están en una red. Déjame ver si es que te Mm, comparto esto. Hay una red del repositorio intercultural. Y también en el proyecto de oralidad modernidad. Ahí hay bastantes cuentos quichuas que se han logrado
un poco recopilar. También hay algunas cosas para niños en Sisawu Ajá. Sí, como y en... Ajá, que no tengan, sí. que tengan frases sencillas, como Sí, claro, escrituras, sí, sencillas. Ah, claro, no, no, Meli, mm, tú, por ejemplo, yo, yo te veo a ti y realmente veo que has aprendido bastantes cosas, pero hay cosas que practicar nada más. mm, Entonces, mira, a ver, recursos, publicaciones creo que está, pero había bastantes recursos aquí en el Oralidad Modernidad, tiene muchos recursos. Tiene una ajá, serie que se llama Nuestros Abuelos, ¿no? Son series de cuentos de niños eh, y son de varias nacionalidades realmente. ujú, Entonces, igual aquí hay postales de plantas medicinales, cositas así, ¿no? Que van sacando los compañeros también. Y déjame ver si es que han puesto alguna cosita los de Sisawu, porque ellos también tienen como sus pequeños espacios, ¿no? Donde están promoviendo también la lengua. A mí me gusta esta parte porque tienen la biblioteca. La biblioteca tienen mucho de una buena recopilación de documentos. Por ejemplo, mm, ahí están los diccionarios, estos quichuas, Kurashimi, gramáticas, pedagogía intercultural. Entonces, estos son muy buenos. Mira, leyendas de los indios quichua, ujú. textos textiles. Pero sí te entiendo. A veces lamentablemente no se ha especializado tanto como para niños, entonces sí se nota que hay como un poquito de esa falta, ¿no? De cositas, ¿no? Que es como esa recopilación importante que se necesita tener en cuenta como para los niños también. Pero el repositorio también trató de hacer un esfuerzo así. Mm, Y ahí encontré, por ejemplo, el Principito en Quichua, de Ecuador. ujú, ¿Sí? ujú. Entonces está bueno, ¿no? Que le pongan al Principito en quechua de Ecuador. Aquí tú puedes Sí. encontrar, por ejemplo, un repositorio completo y como se dice príncipe de otras formas, ¿no? Auki. Entonces, mira, entonces, el Principito, versión quichua de Gallegos de Teodoro Coloma, ¿no? Ujú. Y mira, ahí se dice Auki. Ok. Y bueno, pues están ahí algunas formas de bajarlo, ¿no? Entonces, ahí le leemos un poquito para que lo veas también. Ujú. Eh, la parte inicial de aquí de realidad y modernidad, aquí es esta serie, mira. Ay, se supone que tenía que yo ir a este congreso, pero justo Ah, se me vino un montón de trabajo a mí también. Entonces aquí está la serie de Así dice mis abuelos, ¿no? Esa es una serie destinada a niños y eh, igual hicieron una recopilación de cuentos, quichuas, tienen hasta dibujos animados, ¿no? Entonces, Misipash, Irikutipash. oh, Veamos este. Pirikuti Matakan. Ya vas a ver. Ah, Irikutipash es pericote, que es un gran ratón. ah,
Es como se va comiendo los granos. Mai pitak sarata. Ajá. Ñuka yuyaypiqa shuk pirikutimi mikurqa. Jamutanguicho, Ari, ¿qué dijo? ¿dónde está Espero si el le maíz? entendiste, ¿verdad? ¿Qué dijo? Maipita Sarata. ¿Dónde está el A ver, maíz? escucha. Mai pitak sarata. ¿Dónde está el maíz? Ñuka yuyaypiqa Ñuka shuk yuyaypiqa. pirikutimi mikurqa. Ñuka yuyaypiqa. Yo creo. Ñuka yuyaypiqa. Shuk. Pirikutimi. Ujú. Bueno, creo que un ratón se lo comió. Mai pitak sarata. Ñuka yuyaypiqa shuk pirikutimi mikurqa. Utka, shamuy, shamuy. Mejor. Ah, Utka, shamuy, shamuy. Ah, Rápido, rápido, vamos. mm. Ok. Ay, 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 bu. Ay, 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 bu. Yukaka mana mi cuita charinichu. Ay, 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 bu. Miau. Ima tata rurakungi? Ashka yarikashkami kani. Tengo mucha hambre. Mana Oh. mi cuita charinichu. Taitapas mamapas sarata pakarkakuna. Ah, Miau. Ñukaka imashinata chay sarata hapinata yachachigrini. Miau. Mancas. ¿Sí lo vas entendiendo? Oh, ya se te fue. Ya. Está interesante, ¿no? Urana kangi. Chay sarata surkugringi. Y está divertido, ¿no? Manga sikita sarata surkunaka. Pitak yachachirka. Mishika. Mishimi sarata surkunata yachachirka. Kan wira wira kakpika misika kanta mikugrin. Kunan mantapacha misika pirikutita mikunakan. Miau. dice manga, chiqui. ¿Qué tal? Bueno, prácticamente lo entendiste todo. ¿Ya? Casi todo. Entonces es justo Sí. ese punto, ¿no? Ajá, Te diste cuenta que el gato solo quería hacerle más gordo, ¿no? sí. Y Sí. por eso Y al les- final le dice, este gato solo quiere hacerte más gordo, le dice el señor Pericote. y por eso le mostró el maíz. Sí. Entonces ya sabes, ahí está el cuento de Misipash Piricutipash, ¿ya? Entonces, ese es el cuento del gato y el pericote. Ujú. Pero sí viste que fue bien fácil inferir qué era el piricote. Ajá. Pues Sí. justo es eso, esa es la idea. Sí, este tipo de videos es muy bueno para aprender porque los diálogos son más fáciles y hablan Sí. con mucha claridad. Ajá, exactamente. Entonces, sí, igual hay quechua amazónico, tengo entendido un poquito. Este es Safiki, este está en Safiki. Creo que este está en Shuar. Ah, También hay algunos que están en español, pero bueno, hablan de contextos quichuas, ¿no? El pastor y la yumba. ujú.
Entonces, estos te mando ya para que los cheques. También puedes bajarte los libros e imprimirlos, ¿no? Ujú. Ari, Entonces ahí te da el biribiri, ¿no? amazónico. Cuento quicho amazónico. Hay un cuento sachi, hay un cuento cuento guaurán. Son bonitos, ¿no? Sí, sí, son muy lindos. Entonces ya a ver, estás en tu compu, ¿verdad? Ujú. Ari. Ya, ahí te va. Uno, te mando el de Raúl. Dos, te mando también el del repositorio del Principito, del Auki, ¿no? Ahí para que le veas, te muestro rapidito el del Auki. Ahí está el Principito. Aukigu. Ahorita lo escribiríamos. ¿Cómo lo escribirías a Auki? Con W y con K. A-W-K-I-K-U. Ujú. Aukigu. Aukibu. Aukibu. Fíjate que es del 89 y seguro que le podemos... estábamos conversando con un amigo de Polonia, pero justo él se metió a terminar un poco más de su maestría. Estábamos nosotros traduciendo el Aukigu ya con el quichua unificado, Ujú. pero ya se desconectó, pero podemos hacerlo nosotros también. O sea, sería chévere. Porque fíjate que es del 89, sería bueno actualizarlo. Entonces ahí empiezo a trabajar en Wawakunaman, ¿ya? Kaishimi Kashukmana Rish. No te escucho. Tu micrófono está apagado. Ah, perdón, chivo. Aunque es un cuento de niños, está un poquito difícil el diálogo, ¿no? Ujú. Sí. Pues sí, sí hay, pero está bueno para estudiarlo también. O sea, sacar unas clasecitas e irlo estudiando juntos y poniéndole yo también en quechua unificado. En quechua unificado. Bueno, y sí, pues está el, el típico espacio, ¿no? Del Principito también. Entonces te mando este. Lo tradujeron también hace poco al Principito, un taita lo tradujo. Ujú. Voy a tratar de conseguir el libro ahora que ya hay como moverse más por el tema de la pandemia. Entonces ya voy a tratar de conseguirlo un Principito. Yo paisani. ¿Han dicho que Pangui? Ari. Ya, entonces, te estoy viendo, Amelie, que descanses. Todo esté muy bien contigo, ¿ya? Ari.